De ese modo cae bajo las garras de la muerte, y yace rodeado de lamentaciones de sus amigos y parientes. Aunque quiera hablar con ellos, ya no puede, pues está bajo el control del tiempo. Así muere, lleno de pesar y viendo el llanto de sus parientes. El hombre, que sin controlar sus sentidos, se ocupó en mantener una familia. Muere del modo más patético, con gran dolor y sin conciencia. A la hora de la muerte, ve llegar ante él a los mensajeros del Señor de la muerte, con ojos llenos de ira, sintiendo mucho temor. Como a un delincuente arrestado por la policía para castigarlo, los yamadutas arrestan a la persona que se ocupó en delictiva complacencia de los sentidos. Lo atan por el cuello con una fuerte cuerda y cubren su cuerpo sutil para que pueda soportar el severo castigo. Abrumado por la situación, tiembla en manos de los alguaciles de Yamaraja. Los perros del camino lo muerden y puede recordar las actividades pecaminosas de su vida. De esa manera, se siente terriblemente afligido. Hola, ¿qué tal amigos de Dharma Fuego Inmortal? Sean bienvenidos a este especial donde estaremos hablando de los peores infiernos. Hemos iniciado con la tradición hindú, pero no nos vamos a quedar allí. Estaremos hablando de la tradición bíblica. Estaremos viendo precisamente lo que el propio Jesucristo dice acerca del infierno. Estaremos dando un breve paseo a través de el Bardotudolo, el libro tibetano de los muertos. Y como si fuera poco, pues también vamos a conocer el otro libro de los muertos que no es tibetano. Estaremos viendo también lo que dice precisamente las Sagradas Escrituras a este respecto y la comprobación científica que existe acerca del mismo. Y es que si en algo están de acuerdo todas las religiones, es que existe una vida después de la que nosotros conocemos, de esta vida física o material, sin importar que esa otra vida se llame reencarnación, o que se llame renacimiento, o que se llame cielo, o incluso infierno como el que empezamos a narrar el día de hoy, tomado del Srimad Bhagavatam, canto tercero, parte segunda. Este escrito se atribuye al mismo Vishnu, una manifestación de la Trimurti o de la parte trinitaria de la presencia de Dios. El Srimad Bhagavatam se dio a conocer gracias precisamente a todo lo que tiene que ver o está relacionado con el Señor Krishna, el cual existió hace más o menos 3.500 años o 4.000 años antes de Jesucristo. Y lo que nos está narrando es precisamente el sufrimiento, el castigo que tiene un hombre por haber alimentado a su familia. Y entonces alguien dirá, bueno, ¿y luego eso no es lo correcto? Claro que sí, pero como vamos a ver, eso no es suficiente y el propio Jesucristo lo explica en el Evangelio de Lucas. Pero antes de llegar al Evangelio de Lucas, veamos por qué este hombre no podía alimentar a su familia. O mejor dicho, ¿por qué fue castigado de esta forma tan tremenda que no hemos terminado de narrar todo o todos los castigos que se le infringen por haber alimentado a su familia? Y lo que pasa es que el Srimad Bhagavatam llega a mencionar algunos aspectos que a veces nosotros no tenemos en cuenta. Uno de ellos es la complacencia de los sentidos. Eso se considera como un grave pecado. Tal vez ante nuestros ojos esto sea realmente insignificante, pero vamos a recordar que Jesucristo fue precisamente crucificado en medio de dos ladrones. Hay que tener en cuenta que según la tradición bíblica, estos dos ladrones significaban uno bueno y otro malo. Pero en todo caso, los dos eran ladrones. Y estos dos ladrones, ¿por qué recibieron ese calificativo? Muy sencillo, porque estaban robando la energía vital, la energía de vida. Los dos ladrones representan respectivamente los dos ojos. Sí, los ojos físicos con los cuales nosotros nos la pasamos viendo televisión. Y es allí donde se lleva a cabo el robo. Con los cuales nosotros nos la pasamos viendo, por ejemplo,
nada más ni nada menos que plataformas, redes sociales, como el mismo YouTube, como el mismo Facebook, como el mismo que nosotros podemos conocer como TikTok. Y claro, algunos dirán, pero si no fuera por esa red no estaríamos conociendo este video. Pues depende de lo que estés viendo y lo que estés observando, porque dice la complacencia de los sentidos. Y este aspecto también lo veremos ya en el Evangelio de San Lucas. Debemos recordar que el propio Jesucristo fue crucificado en un monte llamado Gólgota, y su traducción significa el lugar de la calavera. Por lo tanto, este es una evocación de lo mismo que sucedió allí en San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 13, donde en el monte Tabor él llegó a estar reunido con Elías, el profeta Elías, y con Moisés. Y él nuevamente estaba en el centro. Pero aquí no habla de ningunos ladrones, habla de profetas del Antiguo Testamento, y ya veremos cómo es revelante esta imagen tanto de Moisés como de Elías para lo que estamos hablando y la vida en el más allá. Eso es de suma importancia y de un aspecto trascendental para llegar a no caer en el infierno. Y el aspecto también dice, o el Srimad Bhagavatam nos explica, que el otro problema o la otra situación que se llevó a cabo fue nada más ni nada menos que por ganarse la vida en una forma no honorable. Y es que precisamente este hombre que alimentó a su familia, que es lo correcto, pues no lo hizo a través de un modo correcto de ganarse la vida. Y aquí es donde entra también Siddhartha Gautama el Buda, el cual en su cuarta verdad noble, las que enseñara para liberarnos del karma, en el santo camino octuple, nos dice que el quinto aspecto es la forma de ganarse la vida recto o justo, lo cual significa que la única forma de llegar a liberarnos del karma es llegar a ganar la vida en una forma honorable o correcta o justa. Es decir, que nuestra actividad laboral no implique el engaño, la mentira y el sufrimiento a sí mismo o a los demás seres humanos. Eso hay que tenerlo en cuenta. De lo contrario, estaremos sufriendo diferentes torturas. Y es que el Srimad Bhagavatam, como les dije, no termina allí. Hay una gran secuencia de sufrimientos que se viven en el más allá y que luego lo estaremos viendo reflejado a través de la ciencia, nada más ni nada menos que a través de la física cuántica. Y como si fuera poco, tendremos un viaje muy pequeño a través de el Bardo Tudol, el libro tibetano de los muertos, y también del otro libro de los muertos, pero que no es tibetano. Así que observa este video hasta el final porque realmente es revelador. ¿Qué continúa diciendo el canto tercero, parte segunda del Srimad Bhagavatam? Bueno, echemos un vistazo. Bajo un sol abrasador, el reo tiene que pasar por carreteras de arena caliente, bordeadas de bosques en llamas. Es incapaz de caminar y los alguaciles le dan latigazos en la espalda. Sufre la tortura del hambre y de la sed, pero desgraciadamente en la carretera no hay agua para beber, ni refugio ni lugar donde descansar. Y claro, algunos pueden pensar, pero si ya no tiene cuerpo físico, ¿cómo es que va a sufrir sed? Acordémonos que al comienzo del video se dijo que se sujetaba a su cuerpo sutil. Y veremos más adelante cómo el propio apóstol Pablo menciona que nosotros tenemos varios cuerpos. Está en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, versículo 35 hasta el 57. Y precisamente este cuerpo sutil o vital doble sufre todas estas privaciones y torturas, que es precisamente muy similar al cuerpo físico. De ahí su nombre vital doble. Ahora, también se está hablando de que este cuerpo vital ya ha sido reconocido por la ciencia y lo menciona el físico cuántico Amigos Bami en su libro, que siempre lo he mencionado en este canal, El médico cuántico. Ese cuerpo, según la ciencia, existe y es el que da energía, da vitalidad a nuestro cuerpo físico. Continúa diciendo el Srimad Bhagavatam. En esa carretera que lleva a la morada de Yamaraja, que es el dios de la muerte, cae agotado y a veces pierde el conocimiento.
pero lo obligan a levantarse de nuevo. De esta manera, muy rápido, lo conducen hasta Yamaraja. Yamaraja también recibe el nombre de Yamantaka en la tradición tibetana. Lo ponen entre tizones de madera ardiendo y sus miembros se encienden en llamas. En algunos casos lo hacen comer su propia carne o tiene que ser comido por otros. Esto suena bastante fuerte y parece sacado de una película de terror. De hecho, muchos de los libretistas se basan en esos conocimientos para crear la naturaleza o recrearlo en el cine de cómo es el inframundo o el infierno. Pues bien, eso incluso fue estudiado por un psicólogo llamado Gustav Carl Jung, el cual llegó a hacer comentarios al ya mencionado Bardo Tudor o Libro Tibetano de los Muertos. Esta versión tú la puedes conseguir fácilmente en cualquier librería, donde allí también se menciona este mismo pasaje. Y hay que tener en cuenta que el Srimad Bhagavatam pues existió antes que el Bardo Tudor. No estoy diciendo que sea una copia o que se haya tomado ideas del Srimad Bhagavatam para hacer el Bardo Tudor. Estoy diciendo que es una verdad inherente a las diferentes culturas. Continúa diciendo: los perros y buitres del infierno le sacan las entrañas, pero a pesar de ello sigue vivo y puede verlo. Y se le atormenta con serpientes, escorpiones, mosquitos y otras criaturas que lo muerden. Y no termina. De hecho, el Srimad Bhagavatam en sus diferentes tomos llega a narrar diferentes torturas. Solo hablé del canto tercero, pero si yo voy a mirar el canto número 5 del Srimad Bhagavatam, allí menciona otro tipo de torturas que se viven en el más allá, y en este caso para las personas viciosas, como los alcohólicos. Y precisamente nos dice lo siguiente, y hay unas imágenes bastante interesantes, ilustrativas sobre este aspecto. En la morada de Yamaraja o Yamantaka hay miles de planetas inferiores, porque según la tradición hindú, no solamente se refiere a planos, sino mundos o planetas en sí, en los que el ser humano va a vivir de acuerdo como haya vivido aquí en la tierra. No se les olvide que lo vamos a ver desde Lucas, como lo explica Jesucristo. Todas las personas impias tendrán que sufrir en esos planetas en proporción a su grado de impiedad. El brahmana, que se supone es el sacerdote hindú o el que ha hecho votos para seguir una vida espiritual, que bebe alcohol, es llevado por los agentes ya de Yamantaka o Yamaraja al infierno. Y ese infierno, donde subido sobre su pecho, le vierten hierro fundido en la boca. Es como se narra este infierno. El hombre o la mujer que se entregan a las relaciones sexuales con el cónyuge de otra persona después de morir son castigados en el infierno, donde se le azota con látigos. Al hombre se le obliga a abrazar la forma de una mujer hecha de hierro caliente, y a la mujer se le obliga a hacer lo mismo con la forma del hombre. Entonces, aquí está hablando de tener esas relaciones extramatrimoniales, y esto también lo menciona la Cábala y lo menciona también la Torá. De hecho, está dentro de los 10 mandamientos, allá en el Éxodo, en el capítulo 20, donde se dice que no desearás la mujer del prójimo. Quien roba las joyas o el otro de otra persona, o el oro de otra persona, es enviado a otro infierno, donde le arrancan la piel con tenazas y bolas de hierro al rojo vivo. Hay personas crueles que, por mantener el cuerpo y dar satisfacción a la lengua, cocinan pobres animales indefensos sin ni siquiera haberles dado la muerte. A esas personas las llevan al infierno, donde las fríen en aceite hirviendo. En aceite hirviendo. Eso está en el canto 5 del Srimad Bhagavatam.
Y podría continuar con muchas cosas más. Las torturas no terminan. De hecho, este infierno, bueno, hay diferentes nombres en sánscrito que no llegué a pronunciar porque cada infierno tiene su nombre o tiene su mundo. Y este infierno donde se llegan a hervir las personas en ese aceite, pues también es mencionado en el libro tibetano de los muertos, donde se llega a hablar precisamente de los 6 reinos inferiores que son condensados o que son controlados por el demonio Mara. Este gran demonio que sostiene la rueda de el samsara o de las repetidas reencarnaciones o del mundo ilusorio. Los tibetanos también lo llaman la rueda de la vida. Y en estos reinos vemos como incluso hay una categoría de dioses, o más bien semidioses, como diría el Srimad Bhagavatam o el señor Krishna en el Bhagavad Gita en el capítulo 3. Estos semidioses, aunque viven en un estado de bienaventuranza, paradisíaco, tienen un constante temor de que precisamente los asuras o demonios de mundos inferiores los puedan derrocar o los puedan tumbar de ese mundo. Por eso no es extraño en la tradición tibetana y védica encontrar estos enfrentamientos entre los asuras o ángeles caídos o hombres de naturaleza demoníaca contra los devas o los ángeles o seres de naturaleza lumínica. Es decir, que ni siquiera ellos han encontrado la forma de cómo salir de la rueda de Mara, de la gran ilusión, del samsara, y pueden llegar a caer nuevamente en el reino humano, que ya sabemos cómo es, no hay que explicar cómo se vive en este planeta, qué sucede en este mundo, y sobre todo porque estoy haciendo este especial porque existen muchas amenazas de guerra, y lo que queda en este 2025 y sobre todo para el 2026, pues hay unos vaticinios nada favorables de destrucción, de enfermedad, de guerras y de muchos otros problemas que se avecinan para la raza humana. Y cuando hay tantos problemas en la atmósfera, cuando hay tantos problemas flotando en el aire, obviamente muchas personas vienen y me cuestionan, me preguntan en las consultas, ¿qué hay más allá? ¿Cómo me puedo preparar yo una vez que deje mi cuerpo físico? Y debo hacer algo antes porque la hora de la muerte muchas personas, o la gran mayoría de nosotros, no la sabemos a ciencia cierta y no sabemos realmente si estamos preparados. De hecho, nosotros pensamos en dicho aspecto únicamente cuando un ser querido llega a fallecer. Cuando vemos a un familiar que llegó a retorcerse del dolor debido a sus enfermedades o que murió en la soledad o en un accidente o en una forma inesperada o trágica o prematura, entonces ahí sí nos preguntamos nosotros, ¿qué hay más allá? Y lo más importante, ¿se puede evitar esas muertes prematuras? ¿Se pueden evitar esas muertes trágicas, dolorosas, inconscientes? ¿Se puede hacer algo? Claro que sí. De hecho, el Srimad Bhagavatam nos habla acerca de eso ya en el canto 4, en la parte 2. Y es que en dicho canto nos está diciendo lo siguiente: cuando los yavanas, es decir, los agentes de Yamantaka o del Señor de la Muerte, llevan al rey a su morada, atándole como a un animal, los seguidores del rey se sintieron muy afligidos. Mientras se lamentaban, fueron obligados a ir con él. Esta es otra narración en la cual se está hablando precisamente de otra tortura y de cómo, por ejemplo, todo lo que él tenía lo fue perdiendo en el proceso de la muerte. Lo podrán ver precisamente en los gráficos. Pero solo hasta en el Srimad Bhagavatam, en el canto ya número 6, se nos habla de que existe una forma de trascender precisamente dicha situación. Y dice lo siguiente: los enviados de Yamantaka o Yamaraja estaban arrancando el alma de lo más hondo del corazón de Ajamila, el esposo de una prostituta. Pero los mensajeros del Señor, los Visnuditas, se lo prohibieron con voces resonantes. Y estos Visnuditas precisamente hacen parte de los ejércitos de los Devas y evitaron que se llevaran el alma de esta persona. ¿Por qué? Sencillamente porque según el Srimad Bhagavatam
se había convertido en un devoto puro del Señor. Y al tener esta devoción pura, pues en el momento de la muerte fue precisamente defendido por sus ángeles o por sus devas. Bien, ahora, eso que aparece allí, precisamente en el Srimad Bhagavatam, como les digo, no es el único lugar donde aparece. Ya lo veremos en el Bhagavad Gita, pero primero que todo, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque independientemente de que estalle la Tercera Guerra Mundial, independientemente de que haya terremotos o haya calamidades o que un asteroide se llegue a estrellar con la Tierra, pues la muerte es algo inevitable. O por lo menos para la persona que no ha aprendido cómo conseguir la vida eterna o cómo conseguir precisamente la liberación del samsara, pues la muerte sencillamente le va a llegar en algún día. A todos nos va a llegar en algún momento determinado. Y cuando eso suceda, estaremos ante un mundo totalmente desconocido. ¿Por qué? Por la complacencia de los sentidos, porque únicamente nos ocupamos de lo rico y de lo bueno que se podía pasar aquí en la vida, pero no nos interesamos en saber o estudiar qué hay en el más allá. Pero eso ya lo vamos a resolver y estaremos haciendo precisamente un gran especial donde hablaremos de todas estas técnicas y de todos estos procesos para que yo pueda salir de mi cuerpo en una forma consciente, en una forma totalmente evolucionada, como lo han explicado las diferentes culturas y las diferentes religiones. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Lucas, o mejor dicho, Jesucristo a través de dicho Evangelio. Y se encuentra en el capítulo 16, en el versículo 19. Capítulo 16, versículo 19, es la parábola de el rico y el pobre Lázaro. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Ese pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde iban los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le contestó: «Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí». Y esto es muy importante. Aquí hay una cosa para analizar. Se habla de los bienes que se le dieron al rico aquí en la vida. Algunos piensan que esos bienes es el dinero. No, el verdadero bien, como se leyó en el Srimad Bhagavatam, es el tiempo. De ahí que la tradición diga que el tiempo perdido lo lloran los santos. ¿Qué hiciste tú con tu tiempo? ¿A qué dedicaste tu tiempo? Obviamente en la parábola nos está diciendo Jesucristo que el tiempo lo empleó únicamente en bienes materiales y en la complacencia de los sentidos. En este caso no lo habla con esas palabras, pero sí lo dice de ricos y exquisitos banquetes, es decir, únicamente en disfrutar a nivel material o del gusto, que también hace parte de los sentidos. Ok, por otro lado, está diciendo que los bienes de Lázaro se le dieron en el cielo. ¿Y eso por qué? Bueno, muy sencillo. La persona que dedica a atesorar estos bienes aquí en la tierra, es decir, los bienes del cielo, la perla de gran valor que luego Jesucristo menciona en otras parábolas, pues podrá recibir ese bien en el cielo.
pero debe trabajarlo aquí en la tierra, debe conocer ese mundo espiritual aquí, precisamente en la tierra, para evitar llegar al infierno. De lo contrario, pues malgastará toda su riqueza. Su riqueza, la riqueza más grande es la vida. La vida es el don más preciado y aquí tendríamos que explicar la parábola del hijo pródigo, pero muchas personas lo llegan a conocer. Y nosotros estamos malgastando nuestro tiempo a veces sin hacer nada. No encontramos nada que hacer más que hablar del prójimo, juzgar a los demás, beber, disfrutar supuestamente, pero no hacemos ningún trabajo interno o espiritual. Por lo tanto, se separa por ley de resonancia, por ley de causa y efecto, dos niveles muy diferentes. Uno inferior, que se conoce hoy en día como el infierno, y uno superior que se conoce como el cielo, en el cual hay una distancia que impide el paso de los que están en el cielo al infierno, ayudar a los que están allí, ni puede hacer que los que están en el infierno suban al cielo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros debemos entender primeramente de este aspecto. Continúa diciendo la parábola de la siguiente manera. El rico dijo: te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos. Es bien interesante que también sean 5 sentidos los que nosotros tenemos, pero digamos que están hablando de los 5 hermanos físicos, ¿ok? Para que les llame la atención y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo: ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó: padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo: si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Y esta es precisamente donde les decía que lo tuviéramos en cuenta, porque el hombre del Srimad Bhagavatam fue únicamente por cuidar a su familia, es decir, de todas las cosas que necesitaba. La preocupación de este hombre rico es que se llegue a donde están sus 5 hermanos y se les diga que cambien, porque si no, pues se van a encontrar allí en ese tormento. Pero Abraham les dice: ellos ya saben qué tienen que hacer. Lo que tienen que hacer, o sea, a ellos ya se les dio la enseñanza de Moisés y de los profetas. Obviamente es lo que la tradición cabalística o la tradición judía conoce como la Sagrada Torá, que nosotros aquí en Occidente conocemos bajo el nombre de Antiguo Testamento. Entonces aquí lo tenemos, la Sagrada Biblia, o lo que conocemos como Antiguo Testamento. Y es muy importante que Jesucristo diga: ok, la forma, ¿no?, en que podemos evitar ese tormento es aplicando lo que está en el Antiguo Testamento. Y digo esto porque muchas personas que dicen creer en Jesucristo dicen: pues no tenemos que volver a leer el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento escasamente los Salmos. Pero el propio Jesús está diciendo que debemos hacer caso de lo que está allí. Y que de hecho, si se levantara un muerto, si llegara a resucitar y llegara a hablarle a sus familiares, los familiares no harían caso. Lo que tienen que hacer es vivir precisamente lo que está en el Antiguo Testamento. Y ya les voy a decir qué significa eso. Es más, no es la primera vez que Jesucristo nos habla del cumplimiento del Antiguo Testamento. Y hago hincapié en esto porque muchas personas, como les digo, dicen conocer o estudiar el Nuevo Testamento, pero el Antiguo no lo tienen en cuenta. Cuando Jesús dice lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas? No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos.
pero el que obedece y enseña a otros a hacer lo mismo será considerado grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 19. Entonces aquí vuelve a suceder lo mismo, el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la Torá. Ahora, ¿qué vamos a estar haciendo nosotros antes de hablarles del Barot Udol y del otro libro de los muertos? Pues bien, en vista de lo que ha estado pasando, de lo que puede pasar en este 2025 o en el 2026, o en cualquier momento de nuestra vida, que es dejar nuestro cuerpo físico, hemos decidido precisamente en Dharma Fuego Inmortal hacer una serie de charlas donde expliquemos con pelos y señales qué pasa cuando dejamos el cuerpo y, lo más importante, qué es lo que puedo hacer estando en vida para nunca llegar a caer en el mundo del tormento que menciona el Srimad Bhagavatam, que menciona la Biblia, que menciona la Torá, que mencionan los científicos. Demos un ejemplo de eso. El doctor Amigos Bami, ya hemos hablado de él por su libro, El médico cuántico. Decidió estudiar el libro tibetano de los muertos y sacó sus conclusiones desde el punto de vista de la física cuántica y como estudioso de la física cuántica que comprendió él. Y ese libro se llama así: El libro de la física del alma. Bueno, aquí la luz no nos permite ver demasiado bien precisamente el título, pero bueno, aquí lo inclino para que lo puedan llegar a ver. El libro cuántico de la vida, la muerte, la reencarnación y la inmortalidad. Obviamente lo que él enseña es muy bueno, pero obviamente está supeditado a un solo libro y a su propia interpretación. Hay muchas cosas más para ver en ese camino y precisamente uno de los secretos de la fuerza siniestra las dijo Maquiavelo. El príncipe, en ese escrito del príncipe Nicolás, dijo lo siguiente: divide y vencerás. Y es que todas las claves de lo que pasa en el más allá y cómo liberarnos de ese lugar de tormento, desafortunadamente no lo han colocado en una sola religión, en una sola cultura, en un solo libro. Están colocadas en diferentes culturas y religiones. Y estas claves hay que entenderlas y practicarlas, obviamente, antes de dejar el cuerpo físico, porque bien dice el Evangelio que el Señor llega como ladrón en la noche, en medio de la oscuridad y sin previo aviso. Y eso quiere decir que precisamente ese día llamado muerte no llega con un aviso previo. Y si yo no me he preparado para ese día, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, una persona se acuesta a dormir y no sabe si se va a despertar al día siguiente. Y si no se preparó para ese momento, ¿dónde va a quedar atrapada su alma? ¿Cuánto tiempo estará vagando en ese mundo de ensoñación que el Barot Udol llama precisamente el mundo de la ensoñación? Un mundo que es semejante al de los sueños, del cual no podemos despertar porque ya no tendremos cuerpo físico que nos despierte. ¿Qué vamos a estar haciendo? Empezamos este domingo 9 de marzo en la clase de Mahakali. ¿Y por qué en la clase de Mahakali? Bueno, porque Mahakali precisamente es conocida como la diosa de la vida y de la muerte. Y como ya se habrán dado cuenta, no es asunto de esta religión, de otra religión, sino de mantener a la humanidad fraccionada, dividida, para que nunca pueda salir de ese control de las fuerzas oscuras que tienen autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12. No me lo creas, ve y lo vas a leer, te darás cuenta de ello y podrás observar lo que sucede allí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para eso? Pues simplemente vamos a estar haciendo las clases de Mahakali, donde estaremos explicando todos los aspectos sabidos y por haber de la muerte y la preparación para la misma, y la vida eterna y la vida en el más allá. Así que estás cordialmente invitado para que este domingo a las 9 de la mañana asistas en forma presencial o te conectes vía YouTube. Sí, se va a hacer YouTube, pero por YouTube privado. Es decir, únicamente a las personas que hagan el pago de esa clase. Porque como el propio Jesucristo dice en Lucas capítulo 10, el trabajador tiene derecho a su paga. Las personas
que hagan el pago, pues se les dará el enlace de YouTube. Y lo bueno es que quedará grabado. Siempre habían pedido eso en cuanto a las clases de Mahakali. Las clases van a quedar grabadas y las personas que asisten a esa clase podrán tener la clase grabada en YouTube y tener acceso a la misma cada vez que quiera repasarla, porque es un tema muy importante y muy especial y que no podemos dejarlo pasar en el sentido de que realmente nos compete a todos nosotros según lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Así que la persona que desee este 9 de marzo del 2025 podrá participar de dicho enlace. Nuevamente, como les dije, en forma presencial o vía Zoom desde cualquier parte del mundo. Perdón, YouTube. Un YouTube que es enlace privado y únicamente para los que hagan el pago de dicho seminario. La parte de ritual, de una vez hago la aclaración, la parte ritual no se puede grabar. El ritual no puede estar en YouTube. Entonces, el ritual como tal sí nunca se va a grabar, pero la clase sí para que puedan aprovechar. Así que ya saben, empezamos este domingo. Es tal vez la empresa más ambiciosa que hemos hecho en Dharma Fuego Inmortal y queremos que todos ustedes participen. Será una sola vez al mes. El segundo domingo de cada mes podrás conectarte. Si por algún motivo no asististe a la primera clase, pues ya sabes, la puedes pagar, recibirás entonces el video de YouTube y te pones al día. Es bien hermoso esta modalidad porque así la persona nunca haya entrado o haya dejado pasar 6 meses, es decir, solo 6 clases, en el momento en que decide entrar y despertar la conciencia del más allá, podrá entonces tomar esa información, pagarla en el momento en que desee y recibir esa información que va a quedar para siempre en su correo electrónico a través del video de YouTube. Así de que, bueno, es una gran noticia. Espero que me dejes tus comentarios, qué opinas acerca de ello. Y voy a cerrar con un tema que nos dará para un segundo video. Este video va a continuar para no hacerlo tan extenso porque realmente ya he hablado mucho. Dice lo siguiente: lo prometido es deuda. ¿Dónde está el libro? Aquí está. El libro tibetano de los muertos o el Bardo Tudor, que es el que tengo en este momento en mis manos, dice lo siguiente. Afirma esto, para que nos demos cuenta que en todas las culturas aparece lo mismo. Presta atención, oh alma. Ahí dice el nombre del que acaba de fallecer, porque precisamente la palabra Tudor significa oído o liberación por medio de la audición. Generalmente se acostumbra a recitar este libro en el oído del difunto para que escuche y no se pierda en las diferentes mansiones o reinos inferiores que existen en el más allá. Entonces, presta atención, oh tal y tal, de nuevo has fracasado al reconocer la situación y no has conseguido la liberación. Ahora las fuerzas del karma presionan fuertemente sobre ti, te mueven hacia arriba, abajo y en todas direcciones. Recuerda a Avalokitesvara, el Buda de la compasión, y recita su mantra. Al igual que antes, experimentarás los terrores de los 4 elementos en acción: terremotos, aguas torrenciales, grandes incendios y quizá huracanes. Nieve y granizo se arremolinarán a tu alrededor. La oscuridad se cerrará sobre ti y tendrás la sensación de ser perseguido por humanos, demonios y animales. Aquellos de débil karma sentirán que las fuerzas a ir a un lugar de miseria, mientras que los de karma positivo sentirán que van hacia un lugar feliz. Surgen muchas señales del lugar del próximo renacimiento. El Bardo Tudor no solamente nos menciona cómo es el proceso de la muerte, sino que también nos dice cuáles son las señales para reconocer cómo estaremos en el más allá y sobre todo cómo será nuestra próxima reencarnación. Pues todo esto es lo que les voy a estar hablando precisamente en las charlas que se harán una vez al mes, en el segundo domingo de cada mes
en lo que conocemos como Mahakali. Es más, si tú por algún motivo o condicionamiento mental o creencia religiosa tú dices, no puedo asistir a las clases o a los directos de Mahakali, no te preocupes, porque se estará hablando de todo ese tema y ya cuando sea el momento del ritual, simplemente no participas de él. Pero créeme que de verdad necesitas estar informado, todos necesitamos estar informados de qué pasará en el más allá y cómo me preparo para eso. En la segunda parte de este video, Los peores infiernos, segunda parte, estaré hablando del otro libro, de la muerte, que no es el libro tibetano. Estaré hablando de lo que dice Saint Germain acerca de ello. Y nuevamente es el preámbulo de este curso, de este seminario que se hará una vez al mes, siempre en forma progresiva, en el segundo domingo de cada mes. Gracias por ver este video hasta el final, los amo mucho, un feliz día, bendiciones.